el siguiente proyecto vamos a utilizar un registro de desplazamiento utilizando un flip-flop tipo D74LS74. La práctica nos pide simular el circuito en Tinkercad, sin embargo considero que antes de armar el circuito en esta plataforma habría que conectarlo en Multisim para entender varios aspectos que vamos a abordar más adelante acerca del flip-flop y entender mejor su funcionamiento. Primero vamos a hablar un poco de lo que son los registros de desplazamiento y de lo que es un flip-flop para entender las simulaciones que más adelante se van a elaborar. Los registros de desplazamiento. Un registro se utiliza para almacenar y desplazar datos unos y ceros y se forma combinando varios flip-flops. Por lo tanto, a estos dispositivos se les conoce como registros de desplazamiento. Gracias a la capacidad que tienen estos dispositivos llamados flip-flops de almacenar estos datos que se están ingresando, también son un tipo de dispositivo de memoria. Y acá tenemos el símbolo lógico de lo que sería un flip-flop. Este flip-flop con el que vamos a trabajar, que sería un tipo D, cuenta con una entrada de datos representada por la letra D, una salida de datos representada por la letra Q, una entrada dinámica representada por la letra C, y digo dinámica porque este triángulo representa que es una entrada dinámica, y una salida complementaria que no es más que la salida negada de esta salida Q. Ahora, estos datos pueden ingresar de distintas maneras, ya sea en serie, con un desplazamiento a la derecha como se muestra en esta imagen, en serie pero con un desplazamiento hacia la izquierda. Pueden ingresar datos en paralelo y salen en serie, y acá tenemos otras cuatro distintos tipos de ingreso de datos, no poco importantes, pero que no es necesario que hablemos de ellos en esta práctica, ya que el flip-flop con el que vamos a trabajar se trata de un tipo D, por lo tanto el desplazamiento de datos nos los va a hacer en serie. ¿Qué es un flip-flop tipo D? Un flip-flop tipo D es un circuito lógico biestable, dos estados estables que solo puede almacenar un bit a la vez, 1 o 0. Como ya se mencionó aquí, estos dispositivos me almacenan los datos que se le ingresen. Por lo tanto, nos vamos al símbolo lógico. Como ya se mencionó, en esta entrada de aquí le vamos a ingresar un dato, un 1 o un 0. Ese dato se va a ver reflejado a la salida. Por lo tanto, va a haber un desplazamiento entre D y Q, o va a haber un cambio de estado. Estos dispositivos son síncronos de dos estados. Por este caso, síncrono significa que la salida cambia de estado únicamente en un instante específico de una entrada de disparo denominada reloj CLK. Y bueno, ¿qué es esto de que trabajan de manera síncrona? Como ya se mencionó, estos dispositivos vamos a tener una entrada de datos y aparte vamos a tener otra entrada de datos dinámica. Se dice que son síncronos porque necesitamos de una señal de reloj para que trabaje de manera síncrona y se produzca un cambio de estado de acuerdo a nuestra señal de reloj que le está ingresando al flip-flop. Y hay dos tipos de disparos. Hay el disparo por flanco positivo y hay el disparo por flanco negativo. Este flip-flop tipo D, específicamente con el que vamos a trabajar en este proyecto, trabaja por flanco positivo. ¿Esto qué significa? Como ya se mencionó, estos dispositivos me sirven para desplazar información. Por lo tanto, va a haber un cambio de estado de la entrada D a la salida Q. Y lo va a ver cada que haya un flanco de subida en nuestro pulso de reloj. En esta imagen observamos nuestro pulso de reloj, que es una oscilación de tipo rectangular de 0 a 1. Por lo tanto, acá tenemos señalado en esta flecha lo que sería un flanco de subida. Y abajo tenemos una secuencia cualquiera de bits. Empezamos partiendo de este lado de aquí. Tenemos que aquí tenemos un 0 y enseguida
tenemos en nuestro pulso de reloj que nuestro pulso está en 0. Ahora acá tenemos un flanco de subida, esta rayita que viene, esta transición que viene de 0 a 1, tenemos un flanco de subida. Por lo tanto, si este estaba en 0, ahora va a pasar a 1. Aquí hubo un cambio de estado gracias al flanco de subida de nuestro pulso de reloj. Ahora vamos a mantener esta señal en estado lógico 1. Viene mi señal de reloj, está en 1. Hay un flanco de bajada, se mantiene en 0 y aquí vuelve a haber un flanco de subida. En este flanco de subida hay un cambio de estado. Antes de este flanco de subida, o sea en este periodo, había un 1. Como ya se encontró con un flanco de subida en nuestro pulso de reloj, ahora esta señal cambia de estado de 1 a 0 y se mantiene en 0 hasta que termine de hacer el periodo y se vuelva a encontrar con un flanco de subida en el pulso de reloj. Aquí hay un flanco de subida, hay un cambio de estado de 0 a 1 y así sucesivamente. En cada flanco de subida se va a producir un cambio de estado en nuestro flip-flop. Esto es que si yo en mi flip-flop ingreso un 1, aquí ingreso en mi entrada de un 1, de acuerdo a mi pulso de reloj de manera síncrona, viene mi pulso de reloj. Cuando hay un flanco de subida, este 1 se va a cargar en mi salida Q, o sea, va a haber un desplazamiento. Esto cada vez que hay un flanco de subida. Ahora, si yo ingreso un 0 y este había almacenado un 1, a la salida yo tenía un 1, pero ahora ingreso un 0, viene mi pulso de reloj, se encuentra con un flanco de subida. Ahora esta salida cambia de estado porque ya le está ingresando un 0. Dejó de ser un 1 y pasó a ser un 0. Por eso se dice que este tipo de flip-flop tipo D es disparado por flanco positivo, y también los hay disparados por flanco negativo, que sería su contraparte. Ahora, cada que hay un flanco de bajada, como aquí se muestra con el mouse, un flanco de bajada, va a haber un cambio de estado en mi flip-flop. Esto significa que los cambios en la salida Q de mi flip-flop se producen sincronizadamente con el pulso de reloj. Para mostrarlo de mejor manera, acá tenemos otro símbolo lógico de mi flip-flop. Ahora aquí tengo una entrada de dato número 1. Imaginemos un push button. Yo presiono el push button y le entra un 1 en D. Viene mi pulso de reloj, se encuentra con un flanco de subida, como señala la flecha, hacia arriba. Ahora este 1 se desplaza a la salida y a la salida voy a tener un valor de 1, por lo tanto se va a desplazar y también se va a almacenar el número 1. Como menciona aquí, cuando hay un 1 en D, Q, la salida Q pasa a 1 en el flanco de subida. Ahora, esta salida está en 1. Ahora, si yo dejo de presionar el botón, le estoy ingresando un 0. Por lo tanto, viene mi pulso de reloj. Hay un flanco de subida. Cuando se produce este flanco de subida, ese 0 va a entrar en D y se va a desplazar a la salida. Ahora, esta salida que estaba en 1, como ya vimos aquí arriba, ahora dejó de ser 1 y va a pasar a ser 0. Hubo un desplazamiento. Ahora se va a almacenar en nuestro flip-flop el número 0. Como mencioné aquí, cuando hay un 0 en D, Q, la salida Q pasa a 0 en el flanco de disparo de CLK. Y acá tenemos un ejemplo. Vamos a introducir 4 bits en serie y mi combinación sería 1010. Tenemos un flip-flop de 4 bits. 4 bits, recordemos que un flip-flop representa un bit ya que maneja 2 estados, y acá tenemos 4 bits que están conectados en serie. La salida del flip-flop 0 está conectado en serie con la entrada del flip-flop 1, la salida del flip-flop 1 está conectada en serie con la entrada del flip-flop número 2 y así hasta el flip-flop número 3, y las entradas dinámicas que corresponderían a las entradas a los pulsos de reloj están conectados en serie con el flip-flop anterior. Vamos a ingresar el número 0. Ingresamos el número 0, viene mi pulso de reloj, hay un flanco positivo, ahora hay un desplazamiento, un cambio de estado. En la entrada tengo un 0,
viene mi flanco positivo, a la salida voy a tener un 0 y los demás se mantienen en 0. Ahora vamos a ingresar un 1. Ingreso un 1, viene mi flanco positivo, hay un flanco positivo, ahora se produce un cambio de estado. Este que era 0, la salida de mi flip-flop 0 estaba en 0, ahora pasó a ser 1. Este 0 se desplaza hacia la derecha, quedando la salida del flip-flop 1 con el valor 0 y los demás se mantienen en 0. Ahora ingresamos un 0, hay un flanco positivo en mi pulso de reloj, ahí se produce un cambio de estado, este que era 1 cambia a 0, se desplaza este 1 hacia la derecha, este que era 0 ahora es 1 y así se van desplazando hacia la derecha. Y por último ingresamos el número 1, viene mi pulso de reloj, hay un flanco positivo, hay un cambio de estado, ahora este que era 0 se desplaza a la derecha y acá se ingresa el 1, este 1 se desplaza hacia la derecha, quedando esta salida del flip-flop número 2 en 1 y el 0 que estaba aquí se desplaza hacia la derecha y así quedaría nuestra secuencia de bit 1 0 1 0. Como se observó, hubo un desplazamiento en serie hacia la derecha. Esto es lo que hace, esto es el registro de desplazamiento, o sea que va a ser un desplazamiento ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda y se van a producir cambios de estado en nuestras entradas de nuestros flip-flops y también en las salidas. Ahora, si nosotros queremos sacar estos datos de nuestros flip-flops, hay que hacer lo mismo. Vamos a ingresar puros ceros para ir desplazando este dato de aquí hacia la derecha y salgan por Q3. Podemos poner de ejemplo unas personas que están en un autobús. Las personas desean salir, bajarse por adelante, por lo tanto vienen unas personas, se suben por la salida de atrás, por la salida de atrás se suben, empujan a las demás personas dentro del autobús hacia la derecha, haciendo que estas salgan por la parte de enfrente. Así nos podemos imaginar esta analogía para el desplazamiento de bit y de igual manera para sacar esta información de nuestros flip-flops. Como ya se mencionó, estos dispositivos almacenan la información, por lo tanto, si yo aquí ingresé 1010, este 1 va a estar almacenado en este flip-flop, el 0 en este, el 1 va a estar almacenado aquí y el 0 aquí. Pueden estar almacenados por mucho tiempo, pueden ser semanas, pueden ser meses, inclusivamente pueden ser años, siempre y cuando yo tenga alimentado a mi circuito con una alimentación continua, constante. Ahora podemos observar un ejemplo más gráfico de lo que sería el desplazamiento. Tenemos la secuencia de bits en serie 0101, cada celda representa un flip-flop y las 4 están en 0. Yo ingreso el 1, este 0 se recorre a la derecha y en su lugar se posiciona el 1. Ahora ingreso el 0, este 1 que estaba en la columna 1 se desplaza a la columna 2 y en su lugar se posiciona el 0. Ingreso el número 1, este 1 que estaba en la columna 1 se desplaza a la columna 3, el 0 que estaba en la columna 1 se desplaza a la columna 2 y el 1 ingresa en su lugar. Y así podemos ver el desplazamiento de registro en serie hacia la derecha. Ahora vamos a hablar de lo que es el flip-flop que vamos a utilizar en la práctica 74LS74. Este flip-flop es un dispositivo de 2 bits, ya que internamente, como se observa en esta imagen, cuenta con 2 flip-flops conectados en serie, por lo tanto es un flip-flop de 2 bits. De igual manera está con su salida, está conectada en serie con la entrada del segundo flip-flop y de igual manera mis entradas dinámicas de la señal de reloj están conectadas en serie con la anterior. Acá tenemos el diagrama interno, como está configurado. Nuestro CMOS cuenta con 2 flip-flops en su interior. Estos flip-flops son disparados por flanco positivo, como ya se explicó anteriormente.
Aparte de estas entradas, de la entrada D, la salida Q, la salida complementaria y la entrada dinámica, vamos a tener otras dos entradas que se van a activar en un nivel bajo, recordando que este círculo de aquí significa que se activan con un nivel bajo. Si yo pongo un nivel activo bajo en preset, voy a poner a todo mi dispositivo en un estado lógico 1. Si yo activo mi clear CLR en un activo bajo, voy a poner a todo mi dispositivo en 0. Esto quiere decir que si yo conecto cualquiera de estas dos en un nivel activo bajo, dependiendo el caso, voy a poner todo mi dispositivo, todo mi flip-flop en un estado lógico 1 o un estado lógico 0. Ahora, para que trabaje de manera síncrona, que síncrona es que va a trabajar sincronizadamente con el pulso de reloj, hay que conectar nuestro flip-flop 74LS74, tanto el pin 4 y el pin 1 que corresponden al preset y al clear, hay que conectarlo a VCC. Ahora que hemos repasado un poco algunos conceptos para entender al flip-flop y lo que son los registros de desplazamiento, vamos a ver la simulación. Para esta parte tenemos nuestro flip-flop, recordando que el 74LS internamente cuenta con dos de estos, por lo tanto es de 2 bits. Tenemos, como ya se mencionó, tanto el pin 4 y el pin 1 que representan al preset y el clear, van conectados a VCC. Esto para los dos flip-flops. Tenemos nuestra entrada de datos D, que va conectado entre un push button y una resistencia. Acá lo que les mencionaba, acá vamos a ingresar los datos por medio de un push button que está configurado en pull down. Esto quiere decir que cuando el push button se encuentra abierto, le va a estar ingresando un 0 al flip-flop. Cuando yo presiono el push button, le va a ingresar un 1. Se ha conectado en serie la salida del primer flip-flop, que es la salida Q. El pin 5 va conectada en serie con la entrada D, el pin 2 del segundo flip-flop, y ambas salidas de ambos flip-flops van conectados, se les va a conectar en serie un diodo LED para representar los estados que vamos a visualizar más adelante. De igual manera podemos conectar, que no es necesario, pero para entender mejor su funcionamiento vamos a conectar las salidas complementarias de Q, igualmente en serie con un LED. Como ya vimos, también se va a conectar la entrada dinámica de cada flip-flop. Para este caso, el segundo flip-flop, su entrada dinámica, que correspondería al pulso de reloj, va conectado al pulso de reloj del flip-flop anterior. Y para generar los pulsos, para generar nuestra señal rectangular, vamos a armar un circuito utilizando el timer 555 y lo vamos a conectar para que funcione como multivibrador estable. Como multivibrador estable, esto quiere decir que este circuito nos va a generar una señal que no es estable, que va a estar oscilando entre 0 y 1 y nos va a dar pulsos rectangulares, y vamos a poder controlar su frecuencia de trabajo. Para este caso, para visualizar bien los cambios de estado entre cada flip-flop, pues vamos a requerir que trabaje a una frecuencia baja, ya que recordamos que la frecuencia es el número de ciclos en un segundo. Para calcular la frecuencia de trabajo podemos ir a esta página de internet y acá podemos ingresar los valores para que nos dé la frecuencia deseada a la que queremos que trabaje nuestro multivibrador. Aquí, para este circuito, voy a utilizar, como yo quiero que me haga los cambios de estado y yo pueda visualizar de una manera legible los cambios de estado, acá voy a utilizar un capacitor de 100 microfarads y dos resistencias de 10 kilo ohms. Una vez que ya ingresaste tus valores del capacitor y las resistencias, el programa, o bueno, esta página ya te
te hace un cálculo de la frecuencia, del periodo, del ciclo de trabajo, los tiempos en estado alto y los tiempos en estado bajo. Con estos valores que he ingresado en esta parte de acá, voy a tener una frecuencia resultante de 0.481 Hz con un periodo, el periodo del pulso, de 2.079, con un ciclo de trabajo del 66%, el tiempo en estado alto de mi ciclo de mi onda rectangular va a ser de 1.386 segundos y el tiempo en estado bajo de mi pulso va a ser de 693 milisegundos. Esta es una frecuencia, en mi caso, adecuada para visualizar los cambios de estado en mis flip-flops. Ya con estos valores calculados y la frecuencia de igual manera calculada, ahora sí podemos simular nuestro circuito. Antes, como queremos ver las gráficas de nuestro multivibrador y también los cambios de estado, podemos visualizar estas señales en un osciloscopio. Acá jalamos un osciloscopio y vamos a conectar la entrada A a la salida de nuestro timer, y la entrada B la vamos a conectar entre el push button y la resistencia. Y acá también vamos a jalar una tierra para conectar las otras entradas del osciloscopio. Acá las conecto a tierra y ahí está. Ahora sí podemos visualizar las formas de onda. Esperamos un poco a que cargue y ahí está. Acá le damos en invertir un poco para que cambie el color de la pantalla. Y bueno, antes podemos ver aquí como el LED está prendido y ahorita se va a apagar. Y ahí están, me está generando mi multivibrador estable los pulsos que requiero. Es que se ve un poco lenta la gráfica porque se está grabando la pantalla. Vamos a posicionar la gráfica de mi timer un poco más arriba y vamos a aumentar la escala. Igualmente bajamos acá un poco en Y posición y ahí está. Ahora sí, esta señal de aquí es la señal de reloj de la salida del timer del 555 y esta salida de aquí abajo es la de mi pulsador. Ahora, como yo no estoy presionando el push button, a este flip flop le está entrando un 0, por lo tanto pues aquí no se ve reflejado en los diodos LEDs, no prenden. ¿Por qué? Porque le están entrando un 0. Y como estas salidas de acá son las complementarias de la salida Q, aquí están prendidos los LEDs porque es, digamos, la inversa. Si este está apagado, este está prendido, y también para este flip flop de acá. Ahora si yo presiono mi botón, ahí podemos ver cuando se produce, esperamos a que haya un flanco de bajada, termina en su periodo de bajada, va a haber uno de subida, se va a apagar el primer LED, se prende y ahí está. Mientras yo mantenga presionado el push button, estoy ingresando un 1, lo dejo de presionar, cuando se produzca el flanco de subida se apaga el primer LED, esperamos a que termine su periodo, aquí esperamos el de bajada, mientras este está prendido. Cuando haya el flanco de subida, este se va a apagar. Ahí se apagó porque hubo un flanco de subida. Ahora presiono, cuando haya un flanco de subida se va a prender el primer LED. Ahí viene, ahí se prende. Dejo de presionar. Ahora viene la gráfica. Cuando haya un flanco de subida se va a apagar este LED. Ahí está. Está en 0, se recorre, hay un cambio de estado. Cuando hay un flanco de subida, ahora este se va a apagar. Como hay un 0, no lo estoy presionando y ahí se apaga. Ahora visualizamos las gráficas. Y bueno, aquí tenemos visualizadas de mejor manera las gráficas. Voy a el ancho de pista con 3, de igual manera para que se visualice mejor. Le doy clic derecho, ancho de pista,
y número 3. Ahí está. Esta señal de aquí corresponde a mis pulsos de reloj del 555 y esta señal de aquí corresponde al push button. Si bien acá cuando yo no estaba presionando el push button es el estado de mis flip-flops, aquí les estaba ingresando un 0 cada que había un flanco positivo en mi pulso de reloj. Esto es que aquí, por ejemplo, aquí, aunque aquí había un 0, no le ingresa nada. Cuando hay un flanco positivo, un flanco de subida, le ingresa un 1 mi flip-flop, por eso el LED no prendía. Aquí le ingresa otro 0, aquí viene otro 0, otro 0, otro 0, otro 0, otro 0. Y aquí ya se produce un cambio de estado en mi flip-flop. Este estaba en 0, aquí en esta subida de acá es cuando yo presioné mi botón, por lo tanto pasó de ser 0 a 1. Por lo tanto, cuando se produjo un flanco de subida en mi pulso de reloj, el LED prendió y aquí yo mantuve mi push button presionado. Aquí debajo de este rectángulo voy a tener 1. Entonces cada que haya un flanco de subida voy a tener un 1 o un cambio de estado en mis flip-flops. Ahora aquí yo dejé de presionar el push button, viene el flanco de subida, por lo tanto se observaron que se apagó el LED y se recorrió al siguiente flip-flop. Acá yo presioné el botón, pasó de ser 0 a 1, viene mi flanco de subida, pero aquí no se visualizó. ¿Por qué? Porque aquí yo presioné mi botón cuando apenas iba empezando el flanco de subida. Viene el de bajada, viene el de subida y viene un 0. Y es así como se visualizaba cómo prendían y apagaban estos LED. Y así es como se hace el registro de desplazamiento. Por ejemplo, acá yo ingreso un 1. Cada vez que este LED prende, va a ingresar un 1, ahí está en 1, ahí está. Cuando este LED se apaga, el de la salida del timer, se enciende, prende este LED. Ahora, cuando se apague, no va a pasar nada. Este se apaga, si vuelve a prender, este se va a apagar. Ahí se apaga. Ahora, cuando se apague nuevamente este se va a apagar, haciendo el cambio de estado o el desplazamiento de dato. Ahí está. Ahora sí podemos simular nuestro circuito en Tinkercad. Así es como quedaría armado. Partimos de este diagrama y ahora sí montamos nuestro circuito con los respectivos componentes a utilizar en Tinkercad. Ya solo queda alimentar la placa protoboard. Bien, ya se ha conectado hemos alimentado la placa protoboard con esta fuente de alimentación. Ahora nada más queda simular de igual manera. Y ahí vemos, de igual manera se ha usado el mismo valor de 100 microfarads a 50 volts y este capacitor cerámico de 100 nanofarads que es el de luneta y aquí tiene el número 104. Ahí podemos ver que este LED indica los pulsos. Cada que el LED prende es un pulso positivo y cuando apaga es un pulso negativo. Y estos se mantienen en 0, ¿por qué? Porque no estoy presionando el botón. Al momento que yo presiono el botón, acá lo voy a mantener presionado. Cuando haya el cambio de estado, el flanco positivo, ahí enciende el otro. Y como yo estoy manteniendo presionado el botón, estoy ingresando un estado lógico 1. Por lo tanto, cada que haya un flanco positivo ahí en mi LED de la izquierda, que corresponde a la salida del timer, cada vez que se enciende, se está produciendo un cambio de estado. Por lo tanto, el cambio de estado no se ve, pero hay un desplazamiento de puros unos en mis dos LEDs de la derecha. Ahora yo dejo de presionar el botón. Cuando prende este se apaga este, cuando prende este se apaga este. ¿Por qué? Porque en el momento que yo dejo de pulsar este botón me están ingresando ceros a este flip-flop. Por lo tanto, bueno, cuando hay un flanco positivo acá, cuando se enciende este LED, este 0 ya se activa cuando hay el flanco positivo. Por lo tanto, hay un cambio de estado. Como vieron, este estaba encendido, yo dejé de presionar el push button. Ahora cada que haya el flanco positivo, ese 0 se recorre
a la derecha, por lo tanto este que estaba encendido se apaga, ese 1 se desplaza a este LED, igualmente ese 0 se va a ir desplazando hacia la derecha. ¿Por qué? Porque no tengo presionado este botón. Vamos a hacer otra prueba. Aquí yo lo mantengo presionado una vez, aquí lo solté y ahí vemos el desplazamiento en nuestro flip-flop. Ahora he explicado todo la parte teórica y como ya hemos simulado en ambas plataformas, ahora sí vamos a ver la implementación en físico. Ahora sí viene lo chido. Aquí tenemos nuestro circuito armado de manera física. Los materiales finales que vamos a utilizar para nuestro registro de desplazamiento va a ser un timer 555, un capacitor polarizado de 100 microfarads a 50 volts. Vamos a utilizar también un capacitor cerámico de 100 nanofarads. Y aquí en esta parte de aquí tiene el número 104. Vamos a utilizar también 4 resistencias de 10 kilo ohms, 6 resistencias de 220, un pulsador ya sea de 4 botones o de 4 pines o de 2 pines. Yo estoy utilizando uno de 2 pines, y 5 diodos LED y nuestro flip-flop 74LS74. Acá tenemos conectada a la salida del timer un diodo LED que nos va a indicar las oscilaciones, ya sea el estado alto o el estado bajo de nuestro timer. Y acá tenemos estos diodos LED de aquí arriba que están conectados a las salidas Q de los dos flip-flops, y estas salidas negadas que son estos LED de acá, que bueno, no es necesario hacer la conexión de estas salidas complementarias, sin embargo podemos hacer uso de ellas para entender mejor el funcionamiento de nuestro flip-flop. Este flip-flop internamente, como ya se vio en la parte teórica, cuenta con dos flip-flops independientes, por lo tanto se dice que este es un flip-flop de 2 bits. Y para alimentar se va a utilizar un cargador de celular que nos arroja aproximadamente 4 volts. Es el voltaje pues adecuado para trabajar con nuestro flip-flop, ya que este flip-flop lo podemos alimentar desde un voltaje mínimo de 4.75 hasta un máximo de 5.25. Ahora conectamos el circuito y ahí está. Bien, si se dieron cuenta, este estaba apagado y este estaba prendido. Como les digo, los flip-flops son dispositivos de almacenamiento, por lo tanto también pueden hacer la función de una memoria. Como yo anteriormente ya había estado presionando este pulsador, se me almacenó en el flip-flop número 1 el número 0 y en el flip-flop número 2 el número 1, por eso fue de almacenamiento. Al momento que este empezó a hacer sus oscilaciones, le fue entrando un 0 a mi flip-flop y hubo un cambio de estado, o sea, un desplazamiento, lo que les mencioné. Yo aquí tenía almacenado 0 y 1, pero llego yo y aplico en la entrada un estado lógico 0, pues aquí yo lo que hice fue sacar mis datos almacenados en mi flip-flop. La analogía que les expliqué del autobús, aquí tengo dos personas que estaban ahí paradas en el autobús, llegan unas y los avientan a la salida de enfrente del autobús, haciendo que salgan. En este caso las personas son los datos y bueno, el flip-flop sería nuestro autobús. Vamos a probar el circuito. Ahí está. Ahora yo estoy manteniendo pulsado el botón, por lo tanto si yo lo presiono le está entrando un 1 al flip-flop número 1, que es este LED, y enseguida, como están conectados en serie, ese 1 se desplaza al segundo flip-flop. No hay ceros, no hay desplazamiento de ceros porque estoy apretando el botón, por lo tanto aquí hay desplazamientos de 1, y esos desplazamientos o esos cambios de estado se hacen cada que hay un flanco positivo, o sea, cada que prende el LED. Si yo lo dejo de presionar y este prende, este se va a apagar. Ahora este 0 se va a recorrer a este LED, se prende y este se apaga. Y estos de aquí, los complementarios, se prenden ya que son las inversas de estas entradas. Ahora
Ahí está. Presiono una vez, apaga. Cuando este se prende, este 0, este 1 que estaba aquí se recorrió al último, pero como dejé de presionar, le está entrando un 0 a nuestro flip-flop. Entonces ahora cada vez que prende este, le llega un 0, este se apaga, perdón, este que estaba en 1, ahora pasó a ser 0. Aunque no lo vemos aquí, no está representado de manera visual, pero aquí se están ingresando puros ceros porque estoy dejando de presionar el botón, por lo tanto hay desplazamiento de ceros en mis salidas de ambos flip-flops. Presiono, ahí está, un 0 le está ingresando, este 0 se desplaza haciendo que apague nuestro flip-flop número 2. Y como se mostró en la calculadora de la página que les mostré para calcular la frecuencia de nuestro timer 555, por eso utilicé el capacitor de 100 micro y 2 resistencias de 10 kilo ohms. Esto está oscilando a un aproximado de 0.4 Hz, como ya se había mencionado. Y bueno, por eso es más fácil visualizar los cambios de estado. Si yo hubiera tenido Hz de, no sé, si hubiera tenido 100 Hz, 1 kHz, 1 MHz, esto hubiera estado prendiendo muy rápido, hubiera estado parpadeando muy rápido, o hubiera llegado el punto en el que no se visualiza el parpadeo porque la frecuencia es muy alta. Por lo tanto, pues no voy a poder observar los estados. Así que considero que 0.4, 0.5, 0.6, 0.3 es buena frecuencia para visualizar el cambio de estado en mis flip-flops y visualizar también acá las oscilaciones. Presionamos nuevamente y ahí está. Se desplaza, aquí hay un desplazamiento de información o de datos. Y así es como quedaría nuestro proyecto utilizando un flip-flop tipo D74LS74.